Continuamos con la semana 3 de UDELAR, Cultura Institucional y Gobierno Universitario. Vamos a ver algunos artículos constitucionales que refieren a la UDELAR, a la enseñanza, a la educación en general como bien público. Algunas cuestiones sobre la ley orgánica, la 12.549, lo que es el Consejo Directivo Central, el delegado académico, el delegado de gestión y los prorectorados. Acá seleccioné algunos artículos, hay otros que tienen que ver con la calidad que tiene la UDELAR como ente autónomo, que también está regulada por otros artículos, pero bueno, algunos que tienen que ver con lo que es la enseñanza, la educación y algunos específicos de la UDELAR, que son el artículo 202 y 203. Pero bueno, hay otros que también hacen a la particularidad de la enseñanza en la UDELAR. El 26 tiene que ver con la reeducación de los privados de libertad, el 41 tiene que ver con la educación de los hijos al cuidado de los padres, el 68 me parece importantísimo, que es la libertad de la enseñanza, el 69 tiene que ver con la exoneración de impuestos a las instituciones de enseñanza, no sé, el 175, por ejemplo, es la no facultad del presidente de instituir a autoridades de la UDELAR, el 202 y el 203 como los que hablan de eh, entes autónomos, ¿no? De que estarán regidos por consejos directivos autónomos y que serán designados, en el 203 tiene que ver con que el Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que lo integran y esos órganos serán electos por docentes, estudiantes e egresados, pero también el 220 tiene que ver con la autonomía presupuestal de los entes autónomos y entonces eso también es para la UDELAR. También el 76 tiene que ver con que no se requiere su ciudadanía para el desempeño docente. Y bueno, y hay otros artículos que tienen que ver con la posibilidad de ser docentes honorarios en algunos cargos. Esa es la excepcionalidad para algunos cargos de gobierno que podrán ejercer como docentes en carácter honorario. Para eso yo les voy a dejar en la plataforma una planilla en donde se especifican los artículos y bueno, y hay otro que el 205 también tiene que ver que como ente autónomo serán aplicados otros artículos que bueno, que ahí no están mencionados, pero uno puede ir a la Constitución a verlos, pero es importante para eso, ¿no? La creación de la Universidad de la República como ente autónomo le corresponde a la Constitución, lo hacen los artículos 202 y 203, y eso hace que no pueda ser suprimido por ninguna otra norma legal, que sabemos que la Constitución es la norma máxima, y eso lo diferencia de otros entes de enseñanza que realmente no tienen esa posibilidad de, podrían ser transformados por otra norma, porque no están en la Constitución creados, ¿no? Y la Constitución también prevé la forma de designación de su órgano jerarca máximo, que es el CDC, ¿no? El Consejo Directivo Central, por los consejos de sus órganos y la elección de estos últimos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a cómo establezca la ley, por mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara, ¿no? Eso lo dice la Constitución y después todo se va a regir por la ley, que es la ley orgánica que se promulgó el 29 de octubre de 1958, la 12.549. ¿Por qué insisto con el número? Porque en general nosotros conocemos la ley y a veces decimos ley orgánica, pero en realidad cuando le preguntas a alguien qué número es, nadie lo sabe. Y bueno, esta cuestión de también tener internalizado el número tiene que ver con el conocimiento también de la ley, ¿no? Porque quizás la leímos alguna vez, pero cuán presente la tenemos. Entonces, en ese sentido, que es un curso que tiene que ver con la formación en cogobierno, una de las cosas que yo he aprendido como cogobernante, ahí voy a aclarar un poco qué cogobierno tengo de experiencia. Bueno, yo he sido muchos años claustrista, soy consejera actualmente en el CURE, soy parte también del orden docente, de suplente en realidad,
alterna en la CCI. Fui integrante docente en un instituto central y bueno, también tengo años de federal de ADUR y bueno, ahí tengo también militancia, no de cogobierno, sino de gremio, pero que bueno, que hace a este tipo de cuestiones. Eh, y creo que a ser cogobernante se tiene que aprender cogobernando, ¿no? Y para eso me parece que una de las cosas esenciales que tenemos que tener presentes son las reglamentaciones que tenemos. A mí me ha pasado estar en determinadas situaciones en que la gente, la mayoría, no sabe cómo resolver y en realidad la reglamentación lo resuelve hace mucho. Ahora vamos a mencionar algunas cosas sobre eso. Y me he dado cuenta que el problema que hay es que la gente no lee las reglamentaciones. Y no hace falta, o sea, nosotros, los universitarios, la mayoría no somos abogados, entonces podemos de conocer la ley o cómo se interpreta, pero la tenemos que leer porque el cogobierno en la UDELAR carece de un montón de abogados, digamos, para que nos puedan explicitar determinadas cosas. Entonces, en ese sentido, necesitamos leer las reglamentaciones. Y hay cuestiones que se pueden interpretar de la misma manera. Hay otras que quizás nos puede ser más complicado y quizás necesitamos un asesoramiento técnico. Pero en particular, tener a mano las reglamentaciones, entenderlas y después acceder a este tipo de formaciones, me parece que es primordial para un cogobernante. Creo que el problema justamente que tenemos es que nadie ha leído una ordenanza, una reglamentación y asiste a determinados órganos de cogobierno sin conocimiento alguno de la normativa que rige el funcionamiento, ni que hablar otras normativas que hacen a los temas que se tratan. Y yo creo que el primer consejo que le doy a una persona que está ingresando al cogobierno es que lea y las tenga a mano las reglamentaciones. Yo justo acá tengo una serie de reglamentaciones que siempre las tengo a mano y no sé si se verá un poco, pero están resaltadas, que es la reglamentación interna de los consejos universitarios, porque soy consejera docente universitaria. Tengo el reglamento de la Asamblea del Claustro, porque soy claustrista, y tengo la ley orgánica, ¿no? Que me parece que son básicas para mi funcionamiento. Entiendo que si uno es consejero a la CCI también, uno debería tener la reglamentación que rige a la Comisión Coordinadora del Interior, que yo, como soy suplente, no la tengo tan ahí a mano, porque no suelo asistir. Y cuando estaba en el Instituto Central, tenía también la reglamentación de la creación del instituto. Creo que ese tipo de cosas tienen que estar a mano. Nosotros las tenemos que mirar. Porque también he visto que mucha gente a veces también milita en otros espacios que no son la UDELAR y trae también experiencias de otros lugares cuando en realidad la reglamentación de la UDELAR dice algunas cuestiones sobre lo que son las mociones de orden, sobre lo que es el quórum, etcétera. Y ese tipo de cosas hay que saberlas, y me parece que cualquier persona, y acá le hablo a que hay estudiantes, funcionarios y docentes, debería saber. Las secretarías de cogobierno deben saber cuestiones sobre quórum, de funcionamiento, listas, pero entiendo que hay un rol que es a los consejeros que no lo puede suplir la secretaría, otra gente. Lo tenemos que hacer nosotros somos el contralor también del funcionamiento, y en la medida en que nosotros no sepamos reglamentaciones, nos deja mucho más débil frente a la discusión. En una discusión en distintos órdenes en donde uno no sabe de lo que habla el otro, bueno, es difícil que uno pueda opinar de acuerdo en eso. Entonces, mi recomendación, yo cuando escucho que se busca formación en cogobierno, sí, la formación en cogobierno es importante, pero el cogobierno se aprende asistiendo a los lugares, a los órganos de cogobierno, y se aprende también teniendo a mano y leyendo las reglamentaciones. La ley orgánica, yo realmente me pregunto, ¿quiénes la leen de vez en cuando, no? Porque ahí hay alguna información que es muy importante para la Asamblea del Claustro, para los consejos, y que en general me ha pasado a mí históricamente que, bueno, que la gente no lo sabe, y en 1958 se resolvió esa problemática. Así que yo, mi primera recomendación como cogobernante es
tengan a mano las reglamentaciones y léanla. Y si se van a postular en una lista, lean las cosas antes de asistir. Ahí quizás sí vale también tengan las impresas, porque bueno, sabemos que hoy en día uno no quiere imprimir tanto, ¿no? Por el medio ambiente, pero estas son cosas que son importantes, que son necesarias estar. A veces en las bibliotecas de los servicios también hay ejemplares que uno se puede llevar de este tipo de cuestiones, ¿no? Como puede ser la ley. Bueno, la ley fue promulgada el 29 de octubre en el 58, un año que se dice que, bueno, que después del 50, Uruguay venía sufriendo una crisis económica importante y la caída del vallismo, ahí había un rechazo importante a lo que era el vallismo, y se dio el movimiento ruralista de Benito Nardone, lo que era Chicotazo, que también se decía, y forma una alianza que obtiene un triunfo al mes siguiente, ¿no? El 30 de noviembre de 58. Entonces desaloja del gobierno al Partido Colorado, que había ejercido 93 años consecutivos, y aparece lo que se llama el primer colegiado blanco, que se implementó hasta el 63, o sea, que fue un año, al año siguiente en realidad se implementó el colegiado blanco, en donde fue esta única experiencia que existió en Uruguay de gobierno de colegiado, ¿no? Pero bueno, es una época de crisis y quizás también de desconformidad frente a otra época anterior de bonanza del Uruguay. Y en ese sentido también es un año muy importante porque la Audelar cambia de ley y se promulga esta ley, que es la ley que tenemos hasta este momento, y que es fruto de una serie de negociaciones y acuerdos que van a ir entre el 35 y el 58, por lo menos la historia dice que se impulsaron ciertas reformas para llegar a la ley desde el 35 y que el movimiento estudiantil, como ya vimos en la primera semana, es uno de los más importantes en impulsar estas reformas. Se decía que se quería cambiar la reglamentación, bueno, porque primero que le antecedían reglamentos y leyes que también se habían hecho en época de dictadura, y la última organización previa a la ley del 58 eh, se le cuestionaba básicamente la independencia de las facultades y la falta de un consejo universitario que realmente generara una unidad. Había una falta de unidad, todas las facultades actuaban por separado, y también se decía que no tenía poder el rector en la conducción. También se cuestionaba la figura, el perfil del rector del momento. Entonces, fruto de esas negociaciones y luchas, se gesta esta ley con el espíritu de autonomía, gobierno y de unidad, porque esta ley logra esta unidad que no tenían las facultades, que eran como actuaban por separado. Y hasta hoy tenemos esta ley que es importante detenerse a leerla de vez en cuando. Consta de 11 capítulos, tiene unas disposiciones generales, que son las primeras, que tienen que ver con los fines del laudelar y con la libertad de cátedra, bueno, una serie de cuestiones en las disposiciones generales, las formas de organización, cuáles son los órganos centrales que nos rigen, las atribuciones de los órganos centrales, y después venimos a la organización de las facultades y las atribuciones de los órganos de facultades. Luego sigue el patrimonio de la universidad, la potestad de generar los estatutos de los funcionarios de la universidad, todo aquello que tiene que ver con los recursos administrativos. Hay un apartado para el Hospital de Clínicas y unas disposiciones especiales y transitorias que obviamente ya están más que aplicadas, ¿no? Acá también, yo no me voy a detener en el Hospital de Clínicas, por lo menos en este espacio, pero creo que los que son funcionarios del hospital, los que son estudiantes del hospital, sería bueno también detenerse a ver qué dice la ley, que también lo rige, ¿no? En ese aspecto también. Entonces es una recomendación porque, bueno, ahí hay un montón de cuestiones que son reguladas desde la ley orgánica.
Los órganos en sentido técnico y jurídico de la universidad, esto lo establece la ley, son el Consejo Directivo Central, el rector es un órgano de gobierno, o sea, es tomador de decisiones, la Asamblea General del Claustro, los consejos de facultades, los decanos también, la Asamblea del Claustro de cada facultad y los órganos a los cuales se le encomienda la dirección de los institutos o servicios. La distribución general de competencias es el Consejo Directivo Central, el rector y la Asamblea General del Claustro tienen competencia en asuntos generales de la UDELAR. Y en los especiales de cada facultad también, pero además tendrán su potestad las propias facultades, institutos o servicios, según lo establezca la ley. Pero básicamente todo pasa por el CDC porque es el órgano máximo, o pasa por el rector también, hay cosas que pasan directamente por el rector. Los consejos de facultades, los decanos, las asambleas del claustro de cada facultad y demás órganos tendrán competencia en los asuntos de respectivas facultades. Pero el CDC también tiene competencia sobre estas facultades, porque es el único máximo órgano decisor de todo, o sea, todo pasará por ahí. Sin embargo, bueno, tiene cierto respeto o toma conocimiento de cuestiones que deciden las facultades, los decanos y las asambleas del claustro de facultad, sin perjuicio de las atribuciones que competen en esa materia a los órganos centrales, ¿no? Ni de la facultad de opinión que en los asuntos generales tienen todos los órganos de la universidad. Entonces, en este sentido, bueno, de que hay también una retroalimentación, porque está imperando el sentido de unidad, ¿no? De esta ley. Por el procedimiento de elección, que es la elección directa, se integran los órganos universitarios llamados a designar autoridades. ¿Qué significa esto? Que nosotros la elección directa que tenemos es a la de integrar nuestros órdenes, que después serán los que van a designar nuestras autoridades. Entonces es una democracia representativa. Recuerden eso de la República Grande y la República Chica. La República Chica en este caso es representativa. También se habla del vicerrectorado, que también es provisto por designación, pero le compete al Consejo Directivo Central. En este momento el vicerrector es el doctor Álvaro Monbrú, decano de la Facultad de Química. En 2022 fue reelecto decano y también vicerrector. En este caso, en la UDELAR, el vicerrectorado no tiene una función significativa como tienen otras universidades. Generalmente es el rector interino, básicamente cuando está de licencia el rector. Y bueno, y uno si lee las resoluciones, siempre dicen que por atribuciones de la ley toma tal decisión y después el CDC ratifica esa decisión. En general están esas y son muy pocas las decisiones, generalmente son en época de vacaciones. Y en particular no tiene un rol significativo como pueden tener los vicerrectores en otras universidades, como puede ser el caso de Argentina. En este caso es más bien un alterno, ¿no? Los órganos de la universidad que se integran por elecciones son los consejos directivos de cada una de las 14 facultades y del Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes. Se eligen 11 de los 12 miembros de cada consejo de facultad, porque el 12 es el decano, ¿no? Y durarán 4 años su mandato, son 5 docentes, 3 egresados, 3 estudiantes. El restante miembro de cada consejo es el decano, que lo preside, pero no es electo directamente, sino que es designado por la asamblea del claustro de su facultad. Entonces también la asamblea del claustro tiene a cargo la designación del decano, la asamblea general del claustro tiene a cargo la designación del rector. Las asambleas del claustro de cada facultad están integradas por 15 docentes, 10 egresados y 10 estudiantes y duran 2 años en su mandato. Las asambleas del claustro de cada facultad designan a su decano. La asamblea del claustro general del claustro de toda la universidad se integra con 7 delegados de cada facultad y del IEMBA, 3 docentes, 2 egresados y 2 estudiantes que duran 2 años en su cargo. La asamblea general del claustro designa al rector de la universidad en una sesión especialmente convocada a ese efecto y debe hacerlo por 2/3 de votos del total de su componente. Si no se obtiene esa mayoría especial, hay una serie de encuentros
próximos hasta que se haga por el número, por la mayoría simple de asistentes. Eso es en función de si no se llega a la primera por la mayoría de 2/3, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede suceder, y ha sucedido, que en la primera instancia no se llega a la elección tanto del decano como del rector, y se siguen sucesivas asambleas que se tienen que, por reglamento, ¿no? Por el reglamento de la ordenanza de la Asamblea General del Claustro y de las asambleas del claustro de facultades, hay fechas que hay que respetar, hay tiempos establecidos para ello. Entonces, en ese sentido, les invito, si son claustristas, a leer y a tener a mano la ordenanza de Asamblea General del Claustro y de claustros de facultad. El rector, otra de las autoridades que en realidad se definen en la ley, tiene que ser, para ser rector se requiere ciudadanía natural o legal en ejercicio, pero poseer título universitario pedido por la Universidad de la República. Y 0 haber sido profesor titular de la misma, o sea, que eso lo dice el artículo 91, tiene que ser grado 5, de eso profesor titular, y tiene que ser ciudadano natural o legal, pero con un título expedido por la Universidad de la República. Entonces, aquellos extranjeros que pueden llegar a ser grado 5 en Laudelar, que no tienen título de grado de Laudelar, nunca podrán aspirar a ser rector. Otra de las cosas que me interesaba comentar y que también están especificadas en la ley, y que otro de los documentos importantes es el reglamento de los consejos directivos, de los consejos universitarios, tiene que ver con el quórum y las votaciones. Esto lo voy a decir porque en realidad hay algunas de las cuestiones que quedan a veces en dudas que están bastante claras y que uno me parece que es importante saberlo, ¿no? Para que sesione un consejo se deberá contar con la mayoría absoluta, eso significa la mitad más uno. Eso es según la reglamentación interna de los consejos, porque en la ley hay algunos aspectos que lo dicen de mayoría, pero no especifica exactamente eso, y está definido en la reglamentación interna de los consejos, que está aprobada en 1986. Entonces, para saber un poco los quórum, un consejo que tiene 12 integrantes, el quórum es 7, una comisión directiva que en general tiene 9 integrantes, si no me equivoco, tiene 5, depende, las comisiones directivas depende la cantidad, pero en general tienen 9 integrantes, o a veces llegan a tener 11, depende de la institución, ¿no? Porque los servicios, eso a veces es diferente, es diverso, tienen un quórum de 5, y el Consejo Regional, que es un consejo muy grande porque también tiene eh, eh, integrantes de las áreas, tiene un quórum de 8, o sea, esos son los mínimos. Con eso se puede sesionar y después se vota por mayoría de los presentes, o sea que un consejo puede tener una votación de 4 en 7 y ser positiva, una comisión directiva puede tener 3 en 5, y un consejo regional puede tener 5 en 8, ¿no? Esos serían los mínimos para votar. La Asamblea del Claustro tiene una reglamentación específica que el quórum es un quinto de los 3 órdenes, que tienen que estar los 3 órdenes, y tiene que ser un quinto, que son 13, o sea, tiene que haber 13 personas de los 3 órdenes mínimo, o un tercio de cada miembro, que esos son 18, que podrían ser 2 órdenes, y recién ahí necesitas 18 para sesionar. Los quórum de las asambleas de claustro a veces son difíciles de contar, son muchas personas y la gente no siempre asiste, y por lo menos sé que es a veces difícil llegar a estos quórum por la falta de participación de quienes integran las listas. Entonces eso es importante también, a tener en cuenta la importancia de asistir a los determinados encuentros,
porque bueno, puede peligrar el quórum en particular. Faltó esta parte de comentar que para deliberar y tomar resoluciones, lo dice la ley orgánica, será indispensable como mínimo la presencia de la mayoría de los componentes del Consejo, esto que les hablo del quórum básico, y esto es importante, el decano tendrá voto simple al igual que los demás consejeros. En caso de empate, la votación se considera negativa. Y esto lo dice el artículo 41 de la ley orgánica. Esto es importante porque a mí me ha pasado estar en algunos lugares donde se empata y la gente te dice, bueno, hacemos un uno más uno, no sé, hacen algunas ahí bromas. En realidad la ley en el 1958 definió que el empate es un voto negativo. ¿Por qué? Porque no es mayoría y tiene sentido, ¿no? O sea, si sale en un quórum de 8, sale 4 y 4, es un negativo porque no llegó a lo mínimo, que serían 5 votos para ser mayoría, ¿no? Porque las resoluciones son por mayoría. Y después también he escuchado esto del voto doble del decano, que bueno, que si eso lo he escuchado en varios lugares, y hay gente que a veces que lo cree sin leer la ley. Y yo creo que si esto se hace en alguna facultad es complejo, creo que raya la ética porque está violando la ley orgánica, que es que el decano en realidad resuelva votar doble, que tampoco sería un voto doble porque uno en un quórum de 8 no va a poder decir, no sé, 6 en 9 cuando son 8 los integrantes que están. Entiendo que ahí lo que se hace es cambiar el voto de alguien y eso no es un voto doble, sino que es el voto de otra persona que se está cambiando. Y eso, bueno, en realidad es una violación de la ley. Así que yo quiero creer que cuando he escuchado en algunos lugares que el decano vota doble, en esos casos, cuando hay empate, el decano entiendo que sabe, o la decana, que eso no se puede hacer, que eso la ley lo especifica. Y por eso me parece importante que nosotros insistimos en esto de la lectura, que lo digo como gobernante. Si nosotros no sabemos esto y alguien viene a decirnos que el decano vota doble, y bueno, y en realidad, y puede pasar, porque si nadie lo sabe, que eso no es verdad, que eso no se puede hacer, es importante. Por eso les digo que es importante las reglamentaciones y que la gente lamentablemente no las lee. A mí hace poco también me pasó que alguien me dijo, pero el decano puede vetar, perdón, este, como una resolución. Digo, no, eso no existe. Y bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con el desconocimiento y con la mezcla de otras cosas que tienen que ver con la República Grande, ¿no? Y eso, en la medida que nosotros no leemos, y bueno, nos agarra cada vez más desprovistos. Los órdenes somos el contralor de la dirección, ¿no? Del decanato. Entonces, en la medida en que no sepamos ciertas cosas, es más difícil ejercer ese contralor. Entonces, es importante esta lectura, ¿no? Y saber estas cuestiones. Entonces, más allá de que está la presentación, los invito a leer las reglamentaciones y entender eso, pero ya en el 1958 se había resuelto esto, y si de ahí en adelante se siguió haciendo este tipo de cosas, también fue porque los órdenes no tenían la capacidad de hacer el contralor, porque no tenían las lecturas correctas. Entonces, en ese sentido es importante. Y ahí yo hago un llamado al orden docente también. Me parece que el orden docente, por su trayectoria y su nivel de implicancia y por el rol que tenemos los docentes en la participación de gobierno, este tipo de cosas las tenemos que saber. Entonces, cuando hay un empate, no podemos bromear con qué hacemos, porque deberíamos saber que es un voto negativo. Bueno, y por último, vamos a ver los consejos directivos, el Consejo Directivo Central y los consejos que son delegación de funciones del CDC y los prorectorados, ¿no? El Consejo Directivo Central lo denomina la ley orgánica y fue consagrado por la Constitución como el órgano rector de la universidad.
No se integra mediante elecciones, sino que es por designación, que en este caso es en una sesión especialmente convocada, y deben hacer los órganos que componen la universidad. En general, la Asamblea General del Claustro es quien eleva los órdenes de graduados, docentes y estudiantes, y después son los decanos los que lo integran. Y después el rector también es designado por la Asamblea General del Claustro. Entonces, es un órgano netamente representativo. Son 19 integrantes más 7 integrantes que son con voz y sin voto, o sea, son 26 en total, pero los que votan son 19, el quórum es de 10. Y la delegación de funciones del CDC está destinada al Consejo Delegado Académico y al Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal. Ahora, aunque ahora se le quitó el administrativo, porque al Prorectorado de Gestión también se le quitó el administrativo. Y esto tiene que ver con que el CDC, para dinamizar y ser más ágil la toma de decisiones, decidió la creación de estos dos órganos de cogobierno, que son representantes del Consejo Directivo Central. Son 11 integrantes en los dos. En el caso del delegado de gestión, también hay un funcionario TAS, pero en los otros, bueno, son integrantes, uno por cada orden, más integrantes por áreas. Si uno quiere saber más sobre eso, también hay reglamentaciones al respecto de cada uno de los consejos, hay ordenanzas definidas para ello, uno las puede conseguir en la Dirección General Jurídica de la UDELAR, en la web. Y lo académico va por el delegado académico, el CDA, y lo presupuestal va por el Consejo Delegado de Gestión Presupuestal, que es el CDGAP, ¿no? Y por último, los prorectorados, o lo que se llaman comisiones sectoriales, son una creación de la década del 90, son órganos de gobierno también, que tienen como finalidad la coordinación, el estímulo y desarrollo de la actividad de enseñanza, investigación y extensión. Y a su vez existe el prorectorado de gestión, que tiene como misión la articulación de las estructuras administrativas y el desarrollo de líneas programáticas con motivo de la mejora de la gestión. En el caso de los prorectorados, están destinados a una función universitaria y se le agrega el de gestión, que la gestión hoy en día también es una finalidad propiamente dicha necesaria de trabajar. También se han hecho para la mejora de la calidad, ¿no? Y para dinamizar determinadas cuestiones en una organización compleja y muy grande. Y bueno, los tenemos desde la década del 90. Si uno quiere saber sobre esto, también hay reglamentaciones, ordenanzas, y hay conformación de las comisiones, y que las comisiones tienen además unidades académicas. A su vez, después se integra la Comisión Coordinadora al Interior como otra propuesta, y otros institutos centrales que empiezan a aparecer en el 2000, años sucesivos, que no son prorectorados, pero sí son comisiones que también tienen una importancia. Bueno, la Comisión Coordinadora del Interior vamos a verla como el punto de la última semana, y todo lo que es el proceso de centralización. Entonces, esto es un poco también para tener en cuenta si ustedes quieren saber quórum, cómo están compuestos. Bueno, en ese sentido los invito a leer, pero hago un llamado nuevamente a la lectura de las reglamentaciones, que además las hemos dejado en EVA, la reglamentación interna de los consejos universitarios, que es importantísima, las ordenanzas, lo que es para la Asamblea General del Claustro, la ley, y bueno, y a medida que ustedes quieran saber de cierto tema, el ingresar a las webs de estas comisiones les va a permitir conocer la historia y también saber de qué significa, eh, cómo se compone y en qué toma decisiones, y cuáles son los puntos, ese tipo de información en particular.